Saludo nuevamente a todas y todos en este 62º testimonio a título personal y 11ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con don José Francisco Soto Bonell, director gerente del Hospital Clínico de San Carlos, uno de los más importantes de España. José Soto es economista, licenciado en Ciencias Empresariales y diplomado en Economía de la Salud. Tituló también en el programa PADI del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa en Gestión Sanitaria. Tiene amplia experiencia en la administración y gestión, destacando su desempeño como gestor en el Ayuntamiento de Tudela y docente en formación profesional en Tudela, en la UNED sede de Pamplona y en el programa de formación de adultos del Gobierno de Navarra. Su experiencia en la gestión sanitaria data desde el año de 1985, donde ha ocupado diferentes puestos. Destaca el de jefe de servicios, subdirector y director de gestión en los hospitales de Pamplona, el de gerente de atención primaria de Navarra y en el Hospital Donostia de San Sebastián. Se incorpora a la Dirección General del INSALUD en 1993 y de ahí pasa al Hospital Clínico de San Carlos en el año de 1994, donde fue subgerente y director de gestión. Desde el año 2001 ocupa la gerencia, siendo quizá el gerente con mayor experiencia en España. Actualmente, además de ser director gerente del Hospital Clínico de San Carlos, es presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud y mantiene su presencia como docente y su participación como ponente en numerosos foros de gestión nacionales e internacionales. Foros en donde, por cierto, tuve el gusto de compartir con él la tribuna y el foro en el primer encuentro de líderes en salud que se celebró en la Ciudad de México en abril de 2018. Y también debo decir que en el Hospital Clínico de San Carlos, que don José Soto dirige, es una de las sedes en el máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social y en el máster de Dirección y Gestión de Servicios de Salud que imparte la Universidad de Alcalá de Henares, en conjunto con la OIS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, estudios que por fortuna tuve la oportunidad de cursar en algún momento. Don José Soto, muchas gracias por concederme esta entrevista y bienvenido. Gracias, doctor Guerrero, querido amigo Jorge. El tener un currículum así solo significa que uno es mayor ya y va teniendo muchos años y va acumulando experiencias y donde le piden a uno que vaya, allá va. Ahora es verdad que llevo muchos años, 20 años seguidos, de máximo directivo del Hospital Clínico San Carlos, que es un hospital, bueno, un hospital singular. No es patrimonio de la Seguridad Social Española, como lo son el 90% de los hospitales públicos, sino que es patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid, que es la mayor universidad en alumnos y en estructura de España, con 500 y pico años de vida. Pero eso sí, conveniada con la Seguridad Social para la gestión y la Seguridad Social a su vez habiendo delegado, habiendo transferido todas las competencias de gestión junto al resto de comunidades autónomas a los propios gobiernos autonómicos regionales. Y entonces eso significa que yo en este momento soy directivo del Servicio Madrileño de Salud del Gobierno de la Comunidad de Madrid, destinado al Hospital Clínico San Carlos, donde tengo excelentes profesionales, donde tengo la suerte de haber aprendido mucho que, insisto, y por terminar esta presentación, solo el único mérito es que ya voy teniendo muchos años, Jorge. Bueno, pero además, verte como te veo con esos años y sobre todo compartir experiencia en este programa, pues para nosotros es un placer y un deleite. Y déjame, Pepe, decirte cuál es la dinámica y el ritmo de la entrevista, si tú estás de acuerdo. Este corresponde a diferentes habilidades y competencias que tienen los entrevistados. Y lo dividimos normalmente en 3 escenarios. El primero de ellos, si tú estás de acuerdo, es el que tiene que ver con tu experiencia como gerente de salud. Ahora, por supuesto, enfocado a esta pandemia. Y déjame recordar algunas frases que me vienen a la memoria tuyas. Tú has mencionado en diferentes foros de la calidad que la calidad y la eficiencia no se pueden quedar aparte de la seguridad. Y esto ya sea en el ámbito asistencial, en el ámbito clínico o bien ahora en el de investigación, por ejemplo. En este último tema,
Es obligado el rigor científico que debe observarse en las diferentes fases de investigación para el uso de las vacunas, para los equipos, para los tratamientos, etcétera, sobre todo en el marco de una pandemia como la que tenemos. Y es en este sentido que es claro que no debería haber lugar nunca, Pepe, para la improvisación y que el acompañamiento con procesos, con metodología, con integración ordenada de estructuras, debería de ser indispensable para el poder obtener buenos resultados. Ahí, Pepe, ¿cuál es tu reflexión sobre cómo se ha abordado la pandemia en el mundo, particularmente en tu país, en el continente, en Europa, y qué tan preparados estábamos para ello? Veo, querido Jorge, que voy a aprender mucho de ti este rato, esta tarde también, ¿eh? Porque, porque eres un analista bueno, que va certeramente a los puntos clave. Eh, Respecto a la pandemia, eh, estamos ya en la quinta ola en España y en Europa y, y hemos tenido distintas experiencias. Obviamente, la situación no es la misma en prácticamente ningún país del mundo. Aunque afecta a todo el mundo, no es la misma nunca. Nosotros en España estábamos orgullosos, vendíamos mucho de que nosotros teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, incluso mejor que los Estados Unidos de América, que tenía hospitales famosos, hospitales importantes que atraían a pacientes de todo el mundo. Y nosotros decíamos, ya, pero es que nosotros vendemos equidad en el acceso, vendemos equidad también en los tratamientos, vendemos que no cobramos nada a nadie nunca, porque nosotros somos servicio público y vendemos que somos capaces de abordar cualquier cosa. Encabezábamos algunas investigaciones relevantes en el mundo de determinadas enfermedades. Teníamos a médicos relevantes nuestros ocupando puestos en organismos internacionales de gran relevancia en cuanto a la planificación, en cuanto a la investigación, en cuanto en el mundo de la sanidad, de la enfermedad y de la salud. Y de repente estábamos tan ensimismados en nosotros mismos que nos damos un susto. Cuando, y yo te voy a contar un ejemplo, el ejemplo mío, querido Jorge. En el primer fin de semana de marzo del año pasado, ¿eh? ya sabíamos, ya habíamos recibido avisos de la Organización Mundial de la Salud de que esto estaba muy mal, que venía una epidemia, que tal, y avisos de nuestras autoridades del gobierno del Estado español, de que todas las comunidades autónomas tenían que empezar a pensar que íbamos a pasar una situación mala, etc. ¿Vale? Entonces, viernes por la tarde del primer fin de semana, cuando el equipo directivo del Hospital Clínico San Carlos decimos que nos vamos de fin de semana a descansar cada uno a nuestros domicilios o a donde cada uno quiera. Y nos vamos con poquita incidencia de esto. Teníamos ingresados 2 o 3 personas solo de COVID y nosotros decimos, vamos muy bien. El lunes cuando vengamos vamos a ver cómo ha ido el fin de semana y lo comentamos. Bien. 2 horas después a mí me llaman por teléfono el responsable funcional de las urgencias del hospital diciendo, gerente, ¿qué hacemos? Estamos desbordados. Tenemos en la puerta más de 200 personas esperando ser atendidas y no damos abasto, no llegamos. ¿Cómo? En 2 horas, 200 personas que se nos habían puesto allí en la puerta con unos mismos síntomas todos que sabíamos, porque ya nos habían avisado que esos eran síntomas de lo que entonces llamábamos el SARS-CoV-2, del virus, vamos. Sí. Y, y entonces, claro, hoy dijimos, vamos, el equipo directivo, vamos al hospital otra vez y ahí pasamos el descanso de fin de semana en el hospital. Ahí. Pero esta oleada no la esperábamos. Creíamos además que cualquier cosa que nos iba a suceder éramos capaces de responder porque éramos los mejores del mundo. ¿Y quién le va a decir a los mejores del mundo que no es capaz de responder a cualquier reto,
asistencial, docente o investigador. ¿Quién iba a decir eso? Pues nosotros tuvimos que aguantar el baño de humildad que nos dio eso. No llegábamos a atender a los pacientes. Tuvimos que ya desde el primer fin de semana improvisar lugares en donde sacar todas las camas que teníamos en los almacenes para repuestos, para sacarlas todas, colocarlas en donde había habitaciones individuales, poner dos, donde en la sala de espera de las consultas, cerrarlas y poner camas, encargar rápidamente que nos instalasen un tanque de oxígeno con un camión móvil en la calle y que diera entrada rápidamente instalaciones que se hicieron en una noche de distribución de oxígeno a las salas de espera, a los locales, a ampliar, porque claro, en ese momento no había problemas en las unidades de cuidados intensivos, pero 4 días más tarde sí había. Entonces, buscar sitio también para ampliar cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y entonces, ítem más, pensamos nosotros, vamos a ver, algo tenemos que hacer. Y recibimos una ayuda que ya se empezaba a discutir mucho, que era un estado de alarma declarado por el gobierno y un confinamiento general con el objetivo de no contagiarse. No se quería contagiar a la población. Queríamos apartarnos todos del mundanal ruido y encerrarnos en casa y al principio lo veíamos bien. La gente salía por las tardes a aplaudir a los sanitarios, a las ventanas y a las puertas, y la gente organizada en sus comunidades de vecinos, de su entorno, en los patios interiores de las comunidades y tal, pues la gente organizaba conciertos, por ejemplo, cantando desde los balcones, de las ventanas, y se encontró un medio de pasar, de no preocuparnos mucho por el virus, esperando no contagiarnos. Y de hecho, el ritmo de contagios disminuyó rápidamente, diríamos. Es decir, de esta manera se decía, oye, confinamiento. Dentro de todos los sanitarios teníamos suerte, porque los sanitarios no llegamos a tener el síndrome del encerrado en casa, diríamos. Es decir, salíamos todos los días a trabajar, teníamos un salvoconducto para ir por la calle para que nos dejaran pasar la policía, etcétera. Cuando nos paraban en la calle, en el vehículo, en el coche, y decían, ¿dónde va usted? ¿De dónde viene usted? Sacábamos el salvoconducto y nos lanzaban elogios y decían, muchas gracias, gracias a ustedes sobrevivimos, y etcétera, etcétera. Y entonces vimos que éramos importantes, pero que teníamos que hacer algo que no hacíamos ordinariamente, que era pensar en que era un desperdicio tener a tantos médicos, sobre todo médicos, en el hospital para que solo atendiese un problema de enfermedad infecciosa como era esto, los médicos que trataban enfermedades infecciosas, los médicos especialistas en enfermedades infecciosas. Es decir, que parecía que no iba con ellos a los traumatólogos, a los ginecólogos, a los cirujanos en general, plásticos, cirujanos digestivos. No, iba con los internistas, con los urgenciólogos, con los intensivistas, con los anestesiólogos, con eso sí que iba, pero rápidamente, conforme pasaron 5 o 6 días, entonces empezamos a pensar que todos eran médicos y que todos podían aportar, por tanto, primero ganas provenientes de su vocación de confrontarse a las enfermedades, ocasión única en su vida de confrontarse con una enfermedad tan contagiosa, con una declaración de pandemia de la OMS, única oportunidad en su vida, nadie habíamos visto nunca esto, y por tanto rápidamente empezamos a articular ciencia en la gestión. Dijimos, esto tenemos que pactar, escribir, difundir y evaluar procesos nuevos. Procesos de atención a la infección. A la infección por el virus. A la enfermedad después inmediatamente empezamos a llamarla COVID.
a la enfermedad COVID-19. Y entonces vimos que toda la gente en el hospital se ponía a ofrecer el trabajo de colaborar en la definición de los procesos además que de una entrada rompimos el gran obstáculo que habíamos tenido permanentemente en abordar procesos integrados desde la atención primaria hasta el final, hasta que el paciente termina en su casa, termina en el cementerio o donde termine, pero desde que inicia el primer síntoma hasta que termina, inicia el primer síntoma en su domicilio o en su residencia de ancianos o en donde viva, pasa por todos los pasos del sistema de salud o por donde se decide que va a pasar y lo escribimos y lo aplicamos. Entonces empezamos a ver, esto será relevante en el futuro, a partir de ahí empezamos a ver que la gestión por procesos integrados es adecuada. Algo que en Latinoamérica teníais ya superado de antaño, teníais organizados ya la integración de los procesos asistenciales, teníais constituidas redes integradas de servicios de salud con gestión unificada, primaria, hospital, etcétera, y nosotros no iba eso con nosotros. Es que si a nosotros nos iba bien, ¿por qué nos íbamos a liar? Si los mejores, los especialistas éramos los del hospital. Los otros eran los pobres médicos de baja cualificación que se habían quedado en la comunidad. Primera cosa, aprender y a cambiar. Y fue un baño de humildad importante. Segunda cosa, y voy acabando casi ya, es la relevancia que toma la atención primaria. La atención primaria es como se había diseñado al principio desde el mítico Alma Ata. La atención primaria asume el papel de frente de tratamiento directo a la enfermedad, a la COVID. Y entonces nos damos cuenta de que algo tampoco habíamos hecho bien, que es que la atención primaria, como tenía el diseño inicial de preocuparse de la salud más que de la enfermedad, es decir, de lanzar procesos de promoción de hábitos saludables, prevención de la enfermedad, educación para la salud, abordaje de todos los problemas sanitarios de la comunidad, como el control de las aguas públicas a través de los químicos adscritos a los centros de salud donde trabajaban los equipos de atención primaria, o el control de las reses en los mataderos para el control de la carne, o de este tipo de cosas, o la presencia de los sanitarios en los colegios de niños para ir difundiendo discurso de promoción, prevención. Eso lo habíamos abandonado. Y habíamos abandonado también aquello que decíamos programas de salud, programa de la hipertensión, programa de la diabetes, es decir, abordaje de los crónicos desde la atención primaria. Y lo habíamos abandonado por el éxito hospitalario. Y de repente nos damos cuenta de que es importante y de que está abandonado. Y todavía ahora, un año y medio después, no hemos sido capaces de articular una atención primaria resolutiva, una atención primaria potente. Decimos todos, en todos los discursos, uno de nuestros retos principales es el abordaje a una atención primaria eficaz, y no somos capaces ni de garantizar que seamos eficaces. Con que lo otro ya, lo de la seguridad de los pacientes y la calidad y la eficiencia, eso ya queda en primaria para los más ilustrados, diríamos. Y por último, nos dimos cuenta también de que teníamos algo que ni sabíamos qué era siquiera, porque en primaria sí que sabíamos qué era, al menos, otra cosa es que lo despreciáramos, que era el ámbito sociosanitario donde vivían muchos ancianos en residencias institucionalizadas, públicas, privadas. Eso, vamos, no sabíamos ni que existía. Para nosotros era un domicilio y ya está, claro, pero jamás habíamos visto
riesgo que se dio realidad de que en un sitio donde convive tanta gente en lugares cerrados pudiera haber tan rápida difusión de una enfermedad contagiosa, para la que no había barreras como las vacunas. Eso también ha originado mucho debate, ha originado conflictividad, ha originado procesos jurídicos de denuncia pública, ha originado que el defensor del pueblo pues entra en comisiones en los parlamentos de evaluación, porque ahí murieron muchos. Ahí fue la mayor parte de las muertes iniciales fue de personas mayores que vivían en residencias. Eh, 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 eso fue. A partir de ahí, pues sí, hemos hecho un desarrollo importante. Pero si quieres, Jorge, ya te lo cuento después. Tú avanzas si quieres, porque a mí también me interesa saber tus opiniones. Sí, no, por supuesto, y además particularmente en Europa, en donde la población envejecida pues tiene un alto porcentaje, sin duda, a diferencia de lo que pudo suceder en Latinoamérica sin darle visibilidad, pues tuvo este gran foco en los adultos mayores, como en todo el mundo, pero particularmente en las casas de asistencia o en los asilos, que como tú bien dices, no solamente era verlos como un domicilio, sino como un lugar en donde había puesto la enfermedad foco y que era de fácil transmisión. Pero déjame en este sentido y rescatando parte de lo que tú decías, ahora tomar tu experiencia como economista, porque este segundo escenario tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, porque esta pandemia le ha dado gran visibilidad a las carencias que existen en todo el mundo, ya no solo a la atención de los sistemas de salud, sino a las carencias que existen en todo el mundo. Y no solamente en los presupuestos, que también es todo un tema, cuánto presupuesto se le dedica a la salud en cada uno de nuestros países, sino al efecto que se tienen los ponderadores y determinantes sociales en la salud. Es decir, si tienes piso firme, si tienes luz, con quién vives, cómo estás, todos, tienes agua potable, etcétera. Pero por otro lado, hablabas también del confinamiento, que ha tenido y ha propiciado una gran crisis económica global, afectando directamente, pues prácticamente a todos los habitantes del mundo. Y es ahí, Pepe, que te pregunto, en tu opinión, ¿cuál debería de ser la ruta correcta? Fíjate, para que la pandemia afecte en menor medida la economía, pero sin dejar de observar las medidas como el aislamiento social, tan solo por citar una, o qué es lo que tú pudieras reflexionar al respecto como economista, además estudioso de la salud. Y hay un debate inicial muy importante en todos los países del mundo, es decir, primamos la salud o la economía, sabiendo que la economía condiciona completamente la salud, en los determinantes de la salud casi todos son influidos por la situación económica, evidentemente, y las respuestas han sido diversas. Caso de Brasil, por ejemplo. ¿Qué hacen en Brasil? En Brasil dice, mira, esto del virus es una tontería. Esto del virus es un engaño que se lo han inventado 5 o 6 no. Y el presidente se pone a la cabeza de decir, bueno, aquí vamos a primar el desarrollo económico y el desarrollo social y no nos va a preocupar un virus de poca monta, que es un virus que, como al principio se decía, es como una gripe. Quizás es más débil que la gripe, se decía. Y por tanto, si nos contagia, va a ser pues así de cosa. ¿Que va a haber muertos? Sí, como hay muertos todos los años con las gripes. ¿Que va a haber más muertos en invierno que en verano? Sí, decían, porque eso nos pasa con la gripe. Entonces, Brasil prioriza el desarrollo, el mantenimiento de la actividad social y de la actividad económica y la gente por la calle generando actividad, prioriza eso frente al cuidado social de no contagiarse para terminar pronto con el virus y con la enfermedad, etc. El confinamiento tenía como efecto que no nos contagiásemos todos de golpe, sino que fuésemos despacito, despacito, entre otras cosas, dando tiempo a que pudiera haber tratamientos contra el virus. Ya hablábamos de, no esperábamos nadie una vacuna rápidamente, sino
tratamientos contra el virus sí esperábamos. Un proceso de investigación rápido. La Organización Mundial de la Salud lanzó un proyecto de investigación en todo el mundo llamado Solidarity, Solidaridad, donde a mi hospital Clínico San Carlos se le dio la relevancia de ser el primero del mundo en iniciar el proyecto o la investigación de la OMS y de liderar aquello en España. Es decir, y sí, y rápidamente mejoramos el tratamiento y se hablaba de la hidroxicloroquina o de estas cosas. Se ve que tengo yo un conocimiento técnico médico espectacular, ¿verdad? y sí que se vio. Y después nos sorprendió el mundo poniendo a disposición del mundo vacunas tan rápidas. Nunca se había desarrollado una vacuna en tan corto plazo como hemos desarrollado, pues aquí en España se han reconocido 3 vacunas, 4 vacunas, pero hay desarrolladas en el mundo unas cuantas, y se espera más cantidad de vacunas aún que van desarrollando. Y eso es porque el mundo prioriza la salud respecto a la economía. Pero hasta un cierto punto, porque después aparece el Reino Unido. Y el Reino Unido cambia de gobierno y no sé qué. El cambio de gobierno se sustenta también en una campaña durante la pandemia en donde se acusa al gobierno anterior de no haber sido capaz de responder a los retos pandémicos y entonces entra un gobierno nuevo y el presidente dice algo así como: si en Brasil les va bien, ¿por qué no nos va a ir bien a nosotros también? Y entonces dice: aquí no hace falta que nadie se proteja, que salgan a la calle como quieran. Eso sí, reforzamos el sistema sanitario porque esperamos atender a más gente en los hospitales. Entonces, el matiz es que esperamos atender a más gente en los hospitales. Recientemente se pone enfermo de COVID-19 el primer ministro y entonces ya la cosa cambia. Empiezan a decir: oye, pues parece que hombre, debiéramos evitar que la población enfermase de golpe, y entonces vuelven otra vez a poner en marcha algunos esquemas de priorización de la respuesta a la enfermedad antes que a la crisis económica. Bien, pero entonces aparece la Unión Europea con sus gabinetes de estudios y tal, y dicen: hombre, tampoco está mal que vayamos haciendo un ten con ten, un equilibrio entre la lucha contra el virus y la defensa de la actividad económica. Y lanzan previsiones. Y dicen: el año 2021 tendremos un crecimiento importante en las economías de los países europeos, tal que vamos a compensar en parte las pérdidas económicas, la caída del Producto Interior Bruto y del Producto Nacional Bruto, las pérdidas ocurridas en el año 2019, que han sido importantísimas. España cayó el 15% del Producto Interior Bruto ese año, que es una auténtica burrada. El 15% es lo que caímos durante toda la crisis del 2009. Duró 7 años o 8 años, y ahí caímos, pero recuperamos rápidamente también. Y la Unión Europea dice: no importa, nos vamos a recuperar este año del orden de un 6%, y el año que viene del orden de un 8%. Y habremos compensado todo. Y estaremos, eso es un crecimiento bestial, un crecimiento de un año a otro del Producto Interior Bruto brutal también, valga la redundancia. Entonces, es eso, ¿qué ejemplos pone? Y se pone en Europa el ejemplo de Madrid, el caso Madrid, que provoca en España mucha confrontación política, porque Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid no se alinea con el gobierno de España, y entonces el gobierno de la Comunidad de Madrid
decide hacer cosas sorprendentes en principio. Ejemplo, decide centralizar la mayor parte de los casos de COVID en un único hospital. Solo. En Madrid hay 33 hospitales públicos. Los más grandes hospitales españoles están en Madrid. La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Puerta de Hierro, etc. Así. Sin embargo, se construye un hospital a marchas forzadas en el recinto ferial de Madrid. Y se meten allí en 7 días 500 enfermos, 800 enfermos, casi 1000 enfermos en 2 semanas, y se les trata allí en pabellones de feria de muestras, que se improvisan como un hospital. Y se dice, bueno, y el resto de los hospitales vamos a ponerlos a trabajar en lo que no se ha trabajado en este tiempo inicial, que es en atender el resto de procesos. Entonces, el resto de los hospitales empiezan a caer en ocupación, mientras el nuevo hospital improvisado, que se llama IFEMA, Institución Ferial de Madrid, IFEMA, pues crece, y cuando terminamos con esa ola, que es la primera ola, entonces, pues piensa la Comunidad de Madrid en construir un hospital al estilo del improvisado en IFEMA. Y entonces construye un hospital pionero, una medida pionera en Europa, que es hospital de enfermedades infecciosas, no solo de COVID, con una capacidad ahora mismo modulable, extensible, construido muy rápidamente. En 2 meses un hospital se construye entero con una capacidad máxima de 2.000 pacientes, 2.000, con, con espacios abiertos, módulos abiertos, muchísima luz, alturas de 20 metros, muchísimas puertas con circulación de aire exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama el Hospital de Enfermedades Infecciosas Enfermera Isabel Zendal, que ya se ha hecho famoso en el mundo. Y entonces, a partir de ahí, se dice, con el resto de los hospitales funcionando normalmente, ¿por qué no podemos intentar recuperar una vida normal? Y en cuanto alguien detecte, es decir, es volver un poco al esquema organizativo de la Edad Media, en donde construíamos hospitales alejados para meter a los enfermos allí. Enfermos, además, que al principio de la historia de los hospitales eran enfermos infecciosos. Entonces, estamos en lo mismo. Después, el gobierno de Andalucía, de la Comunidad de Andalucía en España, copia esa idea y también dedica un hospital en exclusiva a esto. Y entonces, pues ya son 2 y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente las medidas económicas ven que se está favoreciendo Madrid. Y se pone como ejemplo, a mí me parece mal donde se pone el ejemplo, se pone como ejemplo de una gestión política exitosa frente a una gestión política menos exitosa. Y entonces se ponen a discutir los gobiernos, y entonces arrastran cada uno a sus voceros y a su prensa, y se extiende el enfrentamiento a la calle, a la sociedad. Y hay manifestaciones improvisadas, algunas se piden autorización, otras no, y se llenan las calles de mucha tensión, y etcétera. ¿Por qué? Porque el debate que está generando esa tensión es el debate de por qué no nos dedicamos a recuperar la actividad económica. Y entonces entramos en otro. Y el resto de Europa también dicen, oye, y nosotros también. Y entonces empiezan a decir, oye, si nos inventamos un certificado de vacunación, un calendario de vacunas con vigencia en Europa, entonces podemos recuperar la libre circulación en Europa a quien esté vacunado y a quien no esté vacunado, no. Ahora van avanzando la cosa y, por ejemplo, el Reino Unido dice, no, si a mí me da igual, vuelven otra vez a la idea, me da igual que no estén vacunados, que mis súbditos se me vayan, súbditos de la reina, se me vayan a donde quieran.
y echan la mirada en España porque es un sitio de muchísimo turismo británico, alemán, danés, del norte de Europa, etcétera, de siempre. O sea, el turismo del norte se reparte entre España, Italia y Francia, el sur de Europa. Y cada vez más Grecia, Turquía, etc. O sea, hacia el Mediterráneo, que es lo que articula en torno al Mediterráneo es Europa. Y entonces, pues ahí va. Y entonces se ve que efectivamente empezamos a recuperar muchísima actividad en turismo. Pero eso significa volver a que nos aparezca una cuarta ola y una quinta ola ahora. Y entonces decimos, claro, hay una quinta ola ahora porque hemos dado tanta libertad de movimiento a la gente que la gente ha empezado a salir, ha descuidado esto en las mascarillas o en estos cubrebocas que decís vosotros, lo han descuidado, no lo llevan habitualmente y incluso los gobiernos se han decidido a decir, bueno, es igual, en espacios abiertos no es obligatorio, eso es lo mismo, que lo lleve, que no, y se ha reforzado la estrategia de vacunación, forzando el ritmo. Ahora en España estamos vacunando a los de ya en las comunidades autónomas, a los de más de 16 años para arriba. Y entonces estamos vacunando a un ritmo, en Europa en este momento es el mayor ritmo, es el español, que empezamos más tarde por estas batallas políticas. Pero ya hemos empezado. Y se habla de que habremos alcanzado el 80% aproximadamente en agosto. Y nosotros en SEDISA vamos a dar un ejemplo y vamos a decir, nosotros primamos más que la seguridad de la vacuna nos haga fácil el congreso bienal que nosotros hacemos de los directivos españoles, donde vamos a ir 3.000 directivos sin ninguna restricción, salvo en las mascarillas y la distancia en los salones de actos y en los auditorios y tal. Vamos a irnos durante una semana entera a debatir y tal. Y ya nos están mirando. Dicen, hombre, pues si los sanitarios hacen esto, pues será que vamos bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos está pasando ahora? Que los agentes económicos empiezan a decir, sí, está bien esto, pero es que ¿cómo recuperamos la terrible crisis que parece que va a ser recuperable, pero y los cadáveres, entre comillas, cadáveres económicos, cadáveres de negocios que hemos dejado por ahí? Cierres de empresas, cierres de negocios, personas sin trabajo, despedidas, sin subsidio. ¿Cómo recuperamos eso? Entonces se espera un aumento del índice de pobreza y de desigualdad social que ya se está empezando a medir muy importante, que va acompañando a la crisis económica. Entonces otra vez vuelve el debate. ¿Mejor proteger la economía o la salud? Y los sanitarios dicen, hombre, la salud hace que la economía se mantenga. Sin salud no hay economía. Y los economistas dicen, hombre, sin actividad económica y sin protección económica y sin desarrollo económico no hay salud, puesto que la economía es el principal determinante de la salud. Y en esa batalla estamos. Entonces, hay un futuro claro de qué va a pasar. El futuro claro es que cada vez aumentando la vacuna va a haber menos afectados por la enfermedad, y si son afectados lo van a ser con síntomas muy leves, y entonces pues va a haber ingresos hospitalarios, evidentemente. Ayer ingresamos nosotros a un señor de 100 años con las 2 vacunas puestas porque estaba malito, en la UBI directamente. El hombre, ahí tienes el ejemplo, persona de vacuna, y dices, hombre, ya, pero hay tan poquitos así. Si el 90% de los que ingresamos, que son pocos, encima además son gente joven, a que no hemos alcanzado con el proceso de vacunación. Por tanto, probablemente sea el momento ahora de impulsar la recuperación económica, probablemente. Sí, yo creo que de lo que acabas de mencionar, sin duda le has puesto foco a varias cosas y déjame rescatar por lo menos 2. Primero, sigue siendo una línea muy delgada
como tú bien decías, entre los médicos, los sanitaristas, y poder seguir guardando resguardo o no, valga la redundancia, para poder favorecer que no haya más contagios y por ende el crecimiento de la economía, que es solamente un punto de vista, y el otro, como bien lo adviertes, que es el crecimiento per se, porque si no también es igual de peligroso que el no tener salud. Y decíamos aquí en México que es primero el huevo o la gallina, y la verdad es algo muy, muy complicado. Pero déjame retomar esta última parte que mencionabas del congreso que vas a tener, porque además de ser director gerente, que eso te da una parte muy operativa en cuanto al manejo hospitalario, como presidente de la Sociedad Española de Directivos en Salud, creo que debemos de analizar todos los que tenemos esta enorme responsabilidad, qué hacer hoy y qué hacer después. Decíamos en el principio que la gerencia hospitalaria no puede haber lugar para la improvisación y mucho menos en tiempos o en situaciones de emergencia, que pueden ser varias, pero como lo es ahora la infección por el SARS-CoV-2. Y ahí en ese sentido, déjame preguntarte algo que traigo una curiosidad. El Hospital Carlos III, por ejemplo, atendió el primer enfermo de ébola que llegaba a Europa con la epidemia en África en el 2014. Hoy tu hospital ha sido referencia mundial en esa enfermedad y fue retomado porque se tendrían que ver cuáles eran las amenazas, se decía en aquel momento, y se hablaba inclusive del MERS o se hablaba inclusive del SARS. Y bueno, pues llegó la pandemia por el SARS-CoV-2. Y es en este sentido que te pregunto, Pepe, ¿crees que los directivos, tú y yo, los gerentes de salud en el mundo, hemos respondido satisfactoriamente al reto? ¿O piensas que deberíamos cambiar la manera de administrar la salud, toda vez que, como lo hemos visto en la plática, esta no será la última pandemia, ni tampoco será la última situación de emergencia que vivirá la humanidad? Y en su caso, si crees que hay que hacer algo distinto, ¿qué deberíamos de hacer para estar preparados? Y se lo pregunto a alguien que siempre ha tenido un pensamiento disruptivo. ¿Qué opinas, Pepe? En esencia, y lo desarrollo ahora, Jorge, tenemos que ser más y mejores. Bien, para ser más, es decir, para poder responder a los retos de estar en todos los sitios donde se exige orden y concierto, diríamos, por algo atribuido a la misión de los directivos en todas las organizaciones. Entonces, para ser más. A mí me parece, de hecho, estamos haciéndolo en mi hospital así, y somos singulares en España por eso, quizás. ¿Dónde podemos encontrar más directivos? Pues cambiando el concepto de los directivos, es decir, pensar distinto. Los directivos no somos los que nos ponemos al frente de los retos asistenciales, de investigación, etcétera, sino los que nos ponemos al frente de la organización general, los que promovemos que haya una visión a largo plazo y los que buscamos implicación en tareas directivas por parte de los clínicos que pueden dirigir procesos. Entonces, esto le llamamos estrategia de gestión clínica, le llamamos nosotros. Es decir, promover la creación, romper la complejidad organizativa del hospital y entonces generar algo así como hospitales de procesos similares. Hospital del corazón, hospital de procesos neurológicos, hospital del cáncer, hospital de madre-niño o del niño solo, hospital del niño, hospital de maternidad y ginecología, hospital de etcétera. Y entonces buscar que nosotros, que ahora mismo estamos al frente de los hospitales, estemos al frente de holdings empresariales, donde cada uno de estos ámbitos genere una empresa, que no va a ser una empresa reconocida por la administración, sino va a ser una empresa funcional interna en el hospital. Y nosotros le estamos llamando a esto institutos, en copia al Hospital Clínic de Barcelona, que hace muchos años impulsaba este tipo de organizaciones y le llamó institutos. Y nosotros llamamos institutos a agrupaciones de
servicios que tratan patologías concomitantes y que lo que deciden es constituirse en organización asistencial, docente, investigadora, es decir, en un hospital funcionalmente aislado para mejorar la atención a los procesos cardiológicos. Y entonces se unen con un presupuesto propio que negocian conmigo y con una plantilla que negocian conmigo y que la articulamos, que es responsabilidad mía, que si alcanzo un acuerdo con ellos en presupuesto, en plantillas, etcétera, sea yo capaz de después conseguirlo en mis negociaciones con mis jefes, ¿no? Pero es responsabilidad mía y lo hago, claro, porque hay que articular bien esas explicaciones y tengo yo que sentarme a negociar de verdad, no a decir, enviadme una carta de qué queréis y yo os digo que sí, no, enviadme una carta de qué queréis y vamos a ver caso a caso por qué se va a hacer con esto, cómo va, etcétera, etcétera. Pero después, cuando alcanzan el acuerdo conmigo, son autónomos y tienen un equipo de dirección propio. Y entonces se ha generado mucha gente, el 80% de las prestaciones del Hospital Clínico San Carlos de Madrid se realiza con esta forma organizativa, el 80%, que es muchísimo. Entonces, esto ha generado muchos líderes emergentes, muchos directivos emergentes, muchos que de repente se están dedicando a dirigir clínicas, a dirigir hospitales pequeños, a dirigir hospitales monográficos, que son estos, diríamos, pero a dirigir y por tanto están entrando en esa zona de disconfort que es la dirección, donde tienen que confrontarse con sus compañeros que no les gusta la dirección per se, por sistema, porque la dirección para mucha gente es limitativa, es obstruccionista, en fin, es esas cosas, pero que de repente ven que no es así o que puede no ser así y entonces se enganchan de eso, ser más ahí. Segunda estrategia para ser más. Pues en SEDISA nosotros, en la Sociedad Española de Directivos de la Salud, estamos ahora mismo promoviendo una nueva licenciatura o un nuevo grado que le decimos aquí, universitario, de 4 años de estudios en Administración y Gestión Sanitaria, que no existe nada más que en el Reino Unido en una universidad y en Estados Unidos en 2 universidades y no existe nada más. Y nosotros hemos hecho esa reflexión, es decir, bueno, además de convencer a los sanitarios para que hagan gestión y para que se dediquen a la dirección, ¿cómo hacemos que haya más? Pues un grado universitario con alguna universidad que nos compre la idea. Ya ha aparecido una universidad, que es la Europea de Madrid, y hay otra universidad, esta es privada, hay otra universidad pública, que es la de Valladolid, que nos está empezando a hablar, a mostrar inquietudes y a intentar un acuerdo con la europea a fin de compartir profesores y reducir sus costes. Eso. Y entonces, pues, hacer que cada año, esto empezaría el año que viene, el curso 22-23, esto empezaría de una forma tal que el año 2026 ya tendríamos en el mercado 80, 100 o 120 o los que se apunten nuevos gestores con formación en gestión, no con el aprendizaje de la práctica, que es lo que nos ha pasado a nosotros, o con la formación de másters universitarios, que es como nosotros hemos entrado y lo hemos hecho, sino con la formación universitaria de grado y que les exija tener una visión integral de qué es la gestión sanitaria, de qué es la dirección sanitaria, de qué es desde un inicio. Y entonces poder aportar cada año, pues eso, depende de cuántas universidades vayan, pero podríamos llegar a aportar en un horizonte de 10, 15 años, a aportar 1000 personas nuevas cada año. Y 1000 personas nuevas cada año es garantizar que haya mucha gente. A lo mejor no hay 1000 gerentes de hospitales cada año para cubrir, pero hay 1000 profesionales cada año formados en las exigencias de una gestión adecuada en el ámbito sanitario, que entiendan
qué es la anatomía, qué es la fisiología, qué es qué es la salud pública, qué, qué es la enfermedad, qué retos organizativos tiene, qué es la economía de la salud, qué es el derecho sanitario, qué es la arquitectura sanitaria, qué es la, etcétera, etcétera, y se vayan entrando ahí, y qué es la calidad y la seguridad y la etcétera, y cuál es la contabilidad de costes aplicada a los centros sanitarios, etcétera. Es esas dos cosas. Pero después, el segundo reto importante que nosotros tenemos es la formación continuada. Y la formación continuada, entendemos nosotros que eso es una función de las escuelas de negocio, de las distintas universidades que ahora mismo están haciendo másteres, y de las organizaciones profesionales como la nuestra. Y nosotros hemos puesto en marcha y le hemos convencido al Ministerio de Sanidad español ya, en cuyo consejo asesor acabo de entrar yo en el Consejo Asesor de Sanidad, ¿eh? para impulsar el desarrollo profesional competencial. Es decir, definir qué competencias tenemos que tener en nuestros puestos, que no son las mismas para un director gerente que para un subdirector económico o para un director médico o de enfermería o de un hospital o de atención primaria, etcétera, que no son las mismas. Definir cada uno de los puestos de dirección ahora mismo existentes, incluso pensar en nuevos puestos, dirección de procesos digitales, por ejemplo, que eso se va imponiendo el reto de la transformación digital cada vez más, el tratamiento de los datos, de las bases, de las apps, a lo mejor hace falta una dirección no de informática, sino de digitalización. Pues este tipo de cosas, definir qué competencias tiene que dominar cada puesto, definir cómo se puede ofrecer alcanzar esas competencias, diversas opciones, y certificar que uno alcanza esas competencias por la autoridad, que es el ministerio, no es la autoridad autonómica, por alguien que lo va a discutir, para que después, cuando a alguien le interese buscar una persona formada en eso, sepa que la certificación de esas competencias tiene el aval de haber sido formado de base, haber dominado las competencias que hace falta y, por tanto, mejorar el sistema sanitario desde la óptica de los directivos. A nosotros nos está pareciendo eso vital. Eso implica que muchos gestores se van a convertir en líderes, van a liderar esto, van a ser más reconocidos en sus diversos hospitales, porque ya no se va a ver paracaidistas que aterrizan al frente de los grandes hospitales porque son del partido que gobierna, por ejemplo. Eso entendemos nosotros que tenemos que romperlo. No somos altos cargos, somos alta dirección, que es distinto, ¿verdad? Alto cargo es el gobierno y son los que los de las políticas, planificación general, etcétera. Y el resto somos alta dirección, más o menos alta en función a qué puestos ocupamos, pero con otras responsabilidades y con otros requisitos y con la formación absolutamente imprescindible para que no sea un caos. No conocemos en todos los países del mundo casos para que no sea un caos que un nuevo director general de un hospital o un nuevo directivo en general, pues caiga allí y no tenga ni idea, porque hay casos, insisto, así, no tenga ni idea ni de qué es un hospital y no tenga ni idea entre distinguir enfermedad y salud. Correcto, Pepe. Y además déjame decirte que la salud no debe de tener color, la salud debe de tener continuidad y creo que es particularmente en el mundo una característica inherente a los encargos. Tal pareciera que llega un partido político o un gobierno y de repente viene la barridora y se barre con lo anterior y se propone lo nuevo y tal parece que lo anterior era malo y lo nuevo es lo bueno y luego vuelve otra vez ese ciclo y a final de cuentas no se le da continuidad a estos grandes proyectos y sí merece una capacitación y tener habilidades y sobre todo competencias, porque lo que tenemos en nuestras manos pues es la salud y sin salud no hay nada. Entonces creo que vale mucho la pena. Pepe, pues contigo puedo platicar horas y horas y horas y además aprenderte mucho. Primero decirte que me da mucho gusto verte bien y que ha sido un placer estar en esta entrevista y preguntarte si para cerrar quisieras comentar algo más.
Sí, alcanzamos un reto, otro reto que es repetir el encuentro de líderes sanitarios en algún país, en algún momento cuando acabe esta jorobiada pandemia, porque yo creo que también podemos aprender mucho de las experiencias mm, contadas ante los mismos desafíos que suelen ser los mismos y no solemos poner en marcha mm, procesos que deberían ser obligatorios de benchmarking, de análisis comparativo de donde aprendamos todos de los mejores. Porque tenemos un déficit que hay que corregir con humildad, que es que siempre nos creemos los mejores, todos. Y por tanto no vamos a copiar a otros, porque que el mejor soy yo. ¿Quién me va a discutir a mí si yo soy el mejor? Y eso es un mal que encaja poco con los líderes. Un líder tiene que ser humilde, tiene que es saber entender que se aprende, no es que se pueda aprender, que se aprende de todos, de todos. Y yo de ti, Jorge, yo he aprendido y continúo aprendiendo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Pepe. Hasta luego.